Vamos a ver el capítulo 1 que tiene que ver con los conceptos de esfuerzo. Entonces lo que vamos a ver es el concepto de esfuerzo. Mucho de lo que vamos a ocupar en este capítulo, ustedes lo han visto o nosotros en algún momento lo hemos visto en Mecánica 1, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el concepto de esfuerzo axial, ¿a qué se refiere? Okay, esfuerzo axial. Para eso vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la estática, lo que tiene que ser el diagrama de cuerpo libre. Esto es una herramienta muy importante para nosotros, el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver rápidamente el método de nodos, en qué consiste, ¿verdad? El análisis de esfuerzo, en qué consiste, qué es carga axial y qué es esfuerzo normal, ¿verdad? Y qué es carga, bueno, la carga excéntrica no la vamos a ver mucho, pero la carga excéntrica es una carga axial que nosotros estamos aplicando, pero no en el centro, ¿verdad? En el centro geométrico de una sección transversal. Ok, tenemos como concepto de esfuerzo, ¿verdad? Es el estudio de la mecánica que tiene que ver con la parte de la resistencia de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de esfuerzo es lo que nosotros conocemos como la capacidad de un material para soportar una determinada carga. Vamos a empezar con esfuerzo axial. El esfuerzo axial tiene que ver con elementos que tienen una fuerza axial. Entonces, es un poco redundante, ¿verdad? Es un poco redundante lo que es un esfuerzo axial, ¿verdad? Pero vamos a repasar esto rápidamente. Vamos a suponer que tengo un eslabón de longitud L, ¿verdad? Y sección transversal, vamos a crear una sección transversal rectangular, pongamos, una sección transversal rectangular. Ok, entonces digamos, no sé, pongámosle aquí dimensiones base, ¿verdad? Y altura. Ok. Y corramos esto porque aquí me va a estorbar. Y vamos a suponer que estamos aplicando una fuerza F. Esta es F, esto es F'. Si nos acordamos un poquito de mecánica 1, habíamos dicho que una fuerza axial era una fuerza que estaba aplicada a lo largo, voy a poner aquí okay, digamos que este es el eje. Okay. Y F en la sección transversal, ¿verdad? Es perpendicular a la pantalla. Entonces aquí en el puntito que, digamos que este es el centroide, aquí en el puntito del centroide la fuerza F está saliendo, ¿verdad? Es perpendicular a la pantalla. Entonces nosotros decimos que esta fuerza F es una fuerza axial. La fuerza axial puede estar en tensión si está en la dirección así como lo dibujé, ¿verdad? O sea, está alargando el eslabón o la barra, la está alargando, ¿verdad? O puede ser una fuerza axial de compresión. Entonces tenemos dos tipos de fuerza que puede generar el esfuerzo axial, ¿verdad? Una fuerza que está en tensión o una fuerza que está en compresión. Esto es un tipo de carga que nosotros podemos aplicar. Entonces, dependiendo del tipo de carga, pues así va a ser el esfuerzo. En estos momentos vamos a trabajar con el concepto más básico, más elemental de esfuerzo. El esfuerzo lo vamos a representar así.
lo vamos a representar con este simbolito. Sigma es igual a la fuerza axial. Como le digo, esta fuerza axial puede ser tensión, puede ser compresión, dividido entre el área transversal. Este es el concepto básico del esfuerzo axial. Esto es lo que todo ingeniero tiene que conocer para poder diseñar un elemento que sea capaz de soportar esa carga. Ok, ¿qué tiene que ver? Entonces, si nosotros, por ejemplo, bueno, otra cosa que tenemos que saber es si este dabón es de acero, ok, o de aluminio, ¿verdad? O de algún otro material. Porque dependiendo del material, así va a ser la resistencia. Vamos a ver. Ustedes pueden diferenciar cuando estamos hablando de un acero, estamos hablando de un aluminio. Tienen, digamos, pueden notar la diferencia entre el acero y el aluminio. ¿Qué características tienen? La rigidez, profe. Ok, eso es una, sí. ¿Qué más? El peso. Correcto, muy bien. Un material es más denso que el otro. ¿Eso qué significa, verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué otras propiedades conocen ustedes del acero, del aluminio, verdad? ¿Qué otras propiedades conocen? La conductividad. Correcto, muy bien. La conductividad térmica, ajá, muy bien. También la eléctrica, ¿verdad? El aluminio es un mejor conductor de calor y de electricidad que el acero. No es que el acero no pueda conducir electricidad, sí lo hace, pero el aluminio es más eficiente. Todavía hay materiales que son más eficientes en la conductividad eléctrica que el aluminio, ¿verdad? Pero, digamos, en aspectos estructurales podríamos hablar, no sé, del peso, de la ductibilidad, la maleabilidad, ¿verdad? De la rigidez, etcétera, etcétera. ¿Okay? Nosotros tenemos que conocer qué tipo de material vamos a utilizar para poder diseñar, ¿verdad? Porque no es lo mismo que esté usando aluminio o que esté usando acero, ¿verdad? Tiene propiedades diferentes. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que considerar a la hora de diseñar un elemento, ¿de acuerdo? Entonces, si estoy usando acero, estoy usando aluminio, ¿ok? El esfuerzo para el acero es diferente al esfuerzo del aluminio. Entonces ve que yo ahí tengo que considerar, ¿estoy usando acero o estoy usando aluminio? ¿Cuál es el esfuerzo permisible del acero? ¿Cuál es el esfuerzo permisible del aluminio? ¿Cuál es el esfuerzo último del acero? ¿Cuál es el esfuerzo último del aluminio? O sea, ¿cuál es la resistencia máxima que puede tener diferentes materiales? Obviamente, esto es un factor importante. Pero ¿qué otro factor importante tenemos que considerar? ¿Verdad? Son las dimensiones. ¿Ve? Por ejemplo, digamos que esto es una sección rectangular. Puede ser una sección, no sé, circular, digamos. Puede ser una barra de radio R, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar la sección transversal. Las dimensiones. ¿Ve? Entonces, esos son aspectos que tenemos que considerar. Muy bien. Volvemos por acá. Ok, entonces, bueno, voy a aprovechar, lástima que lo borré. Vamos a volver a hacer la barra. Vamos a suponer que tenemos una barra rectangular.
Ok, entonces digamos yo tengo una barra rectangular, la someto a una fuerza de tensión, ahí tengo una fuerza axial, pero también puedo, vamos a ver, considerar también una fuerza de compresión, ¿verdad? Pero si es una fuerza de tensión, va a generar un cambio en la longitud. Entonces, este cambio en la longitud es lo que nosotros vamos a llamar la deformación. Puede ser que el elemento se estire, puede ser que el elemento se comprima, ¿verdad? Entonces, la deformación puede ser positiva, ¿verdad? O puede ser negativa. Si es positiva es porque es tensión, ¿verdad? Hay tensión, el material se estira. Y si es negativa, ¿verdad? Es porque hay compresión. Los materiales tienen diferentes comportamientos si hay tensión o hay compresión. Hay materiales que son muy resistentes a la compresión, pero a la tensión no. O hay materiales que son resistentes tanto a la tensión como a la compresión. Entonces, por eso es importante conocer el concepto de esfuerzo y del material que estamos utilizando. Entonces, esto también lo vamos a estudiar. Entonces, vamos a estudiar la deformación que puede darse en un material. Obviamente, esta deformación que se pueda producir debido a la carga que estamos aplicando, tiene un límite, tiene una capacidad. No es que yo le aplico la fuerza que a mí se me ocurra, esperando que el material se deforme, ¿verdad? Y que nunca vaya a romperse. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo una barra y esta fuerza la voy incrementando poco a poco. ¿Qué va pasando? Esta fuerza la voy incrementando. ¿Qué esperarían ustedes que ocurra? La barra se va a ir deformando hasta cierto punto, ¿no? Correcto, muy bien. Este hasta cierto punto, ¿qué me quiere decir usted? Hasta cierto punto. Que va a haber un momento en el que el material ya no va a deformarse más o se va a romper. Exactamente. Muchas gracias, Tatiana. Ese es el concepto que ustedes tienen que manejar. No es que porque tengo una barra ahí, cualquiera, digamos que sea aluminio, que sea bronce, que sea acero, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No es que a mí se me ocurra aplicarle la fuerza que se me ocurra. Ah, le voy a poner ahí cualquier fuerza. No, uno tiene que saber qué material está utilizando, cuáles son las dimensiones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el material para saber si esa fuerza que yo voy a aplicar ahí es capaz, ¿verdad? De formar o romper el material. ¿Okay? Eso es lo que nosotros tenemos que conocer, el concepto de esfuerzo, ¿verdad? En algunos libros hablan de tensiones también, ¿verdad? Algunos libros, este concepto de esfuerzo lo habla como tensión, ¿verdad? ¿Verdad? O lo explica como estrés también, ¿verdad? Tensión en el sentido de que estoy generando, ¿verdad? Un esfuerzo. No es que es tensión como que estoy estirando, ¿verdad? Hay un esfuerzo. Entonces, esos son los que nosotros tenemos que considerar. Los esfuerzos que estamos generando y las deformaciones que estamos generando. Y dependiendo del tipo de elemento, porque esto lo puedo trabajar como una barra, ¿verdad? Una barra o un eslabón. Okay, entonces yo tengo que conocer qué tipo de material tengo, una barra, qué tipo de elemento tengo, una barra, un eslabón. Si tengo un eje, vamos a ver ejes, ¿verdad? Si tengo vigas, por ahí vamos a ver vigas. Vamos a ver, bueno, eslabones, barras, columnas, ¿no? Entonces, todo este tipo de materiales van a generar diferentes esfuerzos. Muy bien. Entonces ya tenemos claro lo que es importante en el diseño de una estructura. Hablemos de un componente de estructura, de una estructura, ¿verdad? O no sé, o de una máquina. Recuerden que aquí vamos a ver elementos que están
se les aplica carga, se les aplica fuerzas. Entonces vamos a ver máquinas y estructuras que están soportando cargas, pero que no se mueven, no generan movimiento. Ok, pero sí se pueden deformar. Es que en mecánica 1, se recuerdan que normalmente los problemas de mecánica 1 hablaban de un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido por aquí y un cuerpo rígido por allá, ¿verdad? Ok, el cuerpo rígido, nosotros no consideramos las deformaciones. Si digo que un cuerpo es rígido es porque no se deforma. Pero los demás materiales pueden deformarse. Esa deformación puede generar, ¿verdad?, esfuerzos y deformaciones. Entonces hay que tener claro eso. Muy bien. Vamos a hacer un repaso muy rápido en estática porque vamos a partir. Vamos a ver si me acuerdo aquí. Aquí. Vamos a partir del análisis que hacíamos en mecánica 1, que era el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Ok. El procedimiento correcto es eliminar el apoyo. Es importante, voy a devolverme. Es importante que ustedes identifiquen los apoyos. Okay. Recuerden que los apoyos son aquellos componentes que me sostienen la estructura, pero que generan reacciones. Entonces, tengo el apoyo A. Aquí tengo, ¿lo ven? El apoyo A. Y tengo el apoyo B. Tengo que saber qué tipo de apoyo tengo para saber cuáles son las reacciones que se dan ahí. Entonces, elimino el apoyo y lo sustituyo por reacciones. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer yo. Identificar el tipo de apoyo y sustituirlo por reacciones. Ustedes le ponen el nombre que quieran. ¿Okay? En este caso, ponemos CY, CX, AX y AY. ¿Ok? Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto es indispensable. Esto es fundamental. ¿Ok? Entonces, quitamos los apoyos, ponemos las reacciones y ponemos las fuerzas externas. Y después de esto, hacemos nuestro famoso equilibrio estático o análisis de equilibrio. ¿Qué significa? Que esta estructura tiene que estar quedita, no se mueve. Entonces, podemos decir que la sumatoria de momentos en cualquier punto es igual a 0. Ustedes escogen si hago sumatoria de momentos en C o sumatoria de momentos en A. Vamos a ver, voy a hacerles una pregunta aquí en general. ¿Se acuerdan cómo seleccionar el punto idóneo donde hacer sumatoria de momentos? Donde haya más fuerzas, profe. Bueno, anda muy cerca, muy cerca. Donde hayan más fuerzas, pero ¿qué tipo de fuerzas? Usted me dice fuerzas. Ajá, anda bastante cerca. Pero estas fuerzas las puedo trabajar un poquito más. ¿Algún otro compañero que le ayude ahí? Bueno, en mi caso yo siempre escogía, digamos, el punto donde se me cancelaban, digamos, la mayor cantidad de fuerzas. Como en este caso, escogiendo en C, se me cancela también AY, entonces me quedan menos incógnitas. Ok, sí. Yo veo que ustedes entienden bien, pero es que en realidad, digamos, esta es una fuerza, la de 300 es una fuerza, pero es una fuerza conocida. Yo la conozco. Y es una fuerza. Esta fuerza AX, AY, CY y CX son fuerzas, pero antes de decir como fuerzas, yo prefiero trabajarlas como reacciones. Ok, donde haya más reacciones, ahí hago sumatoria de momentos. Entonces, está bien lo que dicen ustedes, está perfecto, ¿verdad? Donde hayan más fuerzas, pero traten de analizarlo más bien en qué punto hay más reacciones y hago sumatoria de momentos ahí, para simplificar el cálculo. Entonces, pueden hacer sumatoria de momentos en C o pueden hacer sumatoria de momentos en A. ¿Por qué? Porque en ambos puntos yo cancelo 3. Si hago sumatoria de momentos en C, CX y CY no generan momentos, ni AY genera momentos. Entonces me queda AX y la fuerza externa. O si lo hago al revés, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago sumatoria de momentos en A. AX, AY, como pasan por A, no generan momentos. Y CY, ¿verdad?
tampoco genera momentos en A. Entonces me quedo con CX, ¿verdad? Y B. Entonces, ahí más que todo, no es que esté mal, ¿verdad? Pero más, manéjenlo así. Digamos, hago sumatoria de momentos donde tengo más reacciones, fuerzas reactivas, ¿verdad? Donde tenga más fuerzas reactivas, donde tenga más incógnitas, ahí es conveniente hacer la sumatoria de momentos. Ok, bueno, entonces el análisis estático involucra esto: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Ok, entonces yo tengo esto. El orden no es tan importante. Digamos que si yo hago sumatoria de fuerzas en X de primero, o hago sumatoria de fuerzas en Y de segundo, o hago sumatoria de momentos en un punto dado ahí, cualquiera, ¿verdad? O sea, este orden no es importante. Pero muchas veces conviene hacer primero sumatoria de momentos, porque si yo hago sumatoria de momentos, yo puedo encontrar una incógnita, una de las incógnitas, ¿verdad? Entonces yo encuentro un valor rápidamente. Ok, entonces sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en un punto dado. Todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, para un problema que está en 2 dimensiones, ¿verdad? Esto que tengo acá es correcto. Sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y me va a generar 3 ecuaciones. ¿Ok? Entonces yo aquí calculo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, ¿verdad? Tengo 3 ecuaciones. En mecánica 1, ¿qué habíamos visto nosotros? En mecánica 1, nosotros habíamos visto que podíamos resolver un sistema estático si yo tenía 3 incógnitas. Ok, si tengo 3 incógnitas, digo que es un sistema, ¿se acuerdan ustedes? Tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Se acuerdan? Tres ecuaciones, 3 incógnitas, tengo un sistema estáticamente determinado. Pero vea lo que pasa acá. ¿Qué pasa acá? Contemos las incógnitas. CX, CY, AY y AX. Perdón, AX y AY. ¿Cuántas incógnitas tengo? 4. Tengo 4 incógnitas y solo tengo 3 ecuaciones. Ok, entonces, ¿qué significa? Que tengo un sistema estáticamente indeterminado, grado 1. ¿Se acuerdan qué significa grado 1? ¿Se acuerdan? Sí, no. No, profe. Ok, un sistema estáticamente indeterminado, grado 1, es que yo tengo una incógnita de más. Vea que tengo 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones. Estas 3 ecuaciones salen del análisis estático. O sea, del análisis estático solo puedo obtener 3 ecuaciones. Okay, entonces, si solo tengo 3 ecuaciones y tengo 4 incógnitas, quiere decir que hay una incógnita de más, ¿verdad? Entonces es un sistema estáticamente indeterminado grado 1. Si tuviera 5 incógnitas, si yo tuviera 5 incógnitas, igual tendría un sistema estáticamente indeterminado, pero grado ¿qué? Grado 2. Grado 2. ¿Qué significa? Que tengo 2 incógnitas de más a partir de las 3 ecuaciones de estática. ¿Ok? Muy bien.
Bueno, en este caso vamos a hacer nuestro análisis estático. ¿Ok? Y tratamos de resolver las variables que tenemos. ¿Ok? Borremos esto por acá, a ver qué no tenemos por aquí. Ok, entonces resuelvo, hago sumatoria de momentos. Como les digo, lo pueden hacer en C o lo pueden hacer en A, o pueden hacer el ejercicio nuevamente, van a ver que van a obtener los mismos resultados. Tengo un valor en X, AX, tengo un valor en CY, en CX, ¿verdad? Pero vea lo que sucede aquí. AC, no, perdón, AY más CY es igual a 30. Entonces me queda una ecuación sin resolver, ¿ve? Una ecuación sin resolver. Entonces, como AY y CY no se pueden resolver porque están dentro de una ecuación, decimos que es un sistema estáticamente indeterminado porque encontré el valor para X y para AX y CX, pero no para Y y CY. Entonces, es un sistema estáticamente indeterminado. Entonces, hay que buscar otras técnicas, hay que buscar otros procedimientos para poder encontrar esos valores. Normalmente nosotros vamos a trabajar con los esfuerzos de los materiales, ¿no? Entonces, si logramos saber qué material estamos utilizando, perdón, podemos despejar a partir del esfuerzo y encontrar algunos valores. ¿Ok? Muy bien. Vamos a borrar esto. Okay. Entonces, todas las ecuaciones de equilibrio se dan en términos general para toda la estructura, pero también tienen que darse para cada elemento de la estructura. Ok, entonces, esa condición de equilibrio, esa condición de análisis estático es para toda la estructura y para cada uno de los elementos. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo tengo que identificar cuál es el tipo de conexión o el tipo de apoyo que tengo en la estructura para poder sustituir valores. Ahora vamos a analizar el elemento AB. El elemento AB, ok, eliminamos esta barra, la barra BC. Vea que está en un apoyo que es un pin. Para este elemento BC puede girar alrededor del punto B y generar dos reacciones, ok. Una B, aquí lo puede llamar como BX, ¿verdad? Y BY. Entonces, sustituimos valores y hacemos el mismo análisis, lo hacemos para uno de los elementos de la estructura. Para este caso utilizamos AB y hacemos lo mismo, sumatoria de momentos en A o sumatoria de momentos en B, para encontrar el valor de AY. Ya con el valor de AY, sustituyo en la ecuación anterior y encuentro cuánto es CY. Esto es lo que nosotros habíamos visto así muy rápidamente, lo que era mecánica 1, el análisis de cuerpos rígidos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ok, muy bien. Si no hay preguntas, avanzamos. Recuerden que ustedes pueden intervenir en el momento que consideren oportuno. Encontramos las fuerzas y decimos que la fuerza AX, ¿verdad? Es de 40 kilonewtons, la fuerza CX de 40 y CY es de 30. Ok, entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de los diferentes valores que están
o de las diferentes reacciones, ¿verdad? A las que están sometidos los diferentes elementos. Muy bien, este es un caso ahí, ¿verdad? Muy particular. Podemos trabajar también por el método de los nodos. ¿Se recuerdan un poquito el método de los nodos? Sí. Sí, profe. Ok, igual. Excelente. Siempre es conveniente repasar rápidamente un poquito, por lo menos las notas que ustedes hicieron del curso de Mecánica 1. Okay. El método de los nodos es un método bastante práctico. Se puede utilizar para encontrar las fuerzas que actúan en diferentes elementos. Vamos a ver. No. Ok. El análisis de los nodos, nosotros partimos de esto. Hacemos de una suposición, escogemos un nodo. Ok, en este caso podemos escoger el nodo B. Ok, y sobre el nodo B vamos a dibujar las fuerzas externas que están aplicadas. En este caso era la fuerza externa que estaba aplicada. Ok. Vamos a suponer que el elemento AB está en compresión. La dirección de estas dos fuerzas sobre este elemento sobre el elemento AB me dice que ese elemento está sometido a compresión. Entonces, esta fuerza que está comprimiendo el elemento AB, yo la pongo sobre el nodo en la dirección contraria. Y voy a asumir que el elemento BC está en tensión. Entonces, esta fuerza que está en tensión en el punto B, yo la dibujo en el nodo B en la dirección contraria. ¿Ok? Y hago el análisis de nodos. El análisis de nodos, igual, en este análisis de nodos lo puedo hacer en dos formas. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X y puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Cuando estoy hablando de un nodo, ¿verdad? Cuando hablo de un nodo puedo hacer esto. O bien, ¿se acuerdan de otro método para resolver este? Que era el método de, ¿se acuerdan? Secciones. Bueno, el método de secciones es cuando yo cortaba, ¿verdad? Sí, pero aquí hay uno que ustedes pueden utilizar para este caso en particular. Voy a borrar este, me quedó torcido. Entonces aquí tengo la fuerza AB, la fuerza externa que era de 30 y la fuerza BC. Relación de triángulos, ¿sabes, profe? Sí. Un polígono de fuerzas. Entonces, bueno, en este caso solo tengo tres fuerzas, entonces es muy sencillo. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? O puedo hacer un polígono de fuerzas. Claro, ahí tendría que averiguar cuál es el ángulo aquí, ¿verdad? Aquí tendría que averiguar por un valor de un ángulo. Pero puedo hacer polígono de fuerzas. Al hacer polígono de fuerzas es lo mismo que estuviera haciendo sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y. ¿Ve? Eso es otro método. Puedo utilizar nodos o puedo utilizar el polígono de fuerzas. Entonces, dependiendo del problema, de la complejidad que tienen varias herramientas para encontrar las fuerzas internas, ¿verdad? Que están actuando sobre los diferentes elementos. Entonces, nada más recalco, importante, poder calcular las fuerzas internas en cada elemento y determinar si ese elemento está en tensión o está en compresión. Y podemos utilizar nodos, podemos utilizar el método de secciones, como dijo un compañero por ahí, o el método de polígono de fuerzas. El que ustedes gusten, el que ustedes consideren más práctico.
Ok, entonces ve, ustedes hacen ahí el análisis que ustedes gusten, ve, pueden hacer un análisis de nodo, ve, hacen sumatoria de fuerzas en X, fuerzas en Y y acá, o hacen ¿verdad? Un polígono de fuerzas, como ustedes quieran. Ahí lo importante es encontrar la fuerza interna que está actuando sobre el nodo AB. Entonces me dice que la fuerza interna sobre la pieza AB es de 40 kilonewtons y la fuerza interna en la pieza BC es de 50. ¿Okay? Aquí es importante aclarar, ¿verdad? Si está en tensión o está en compresión. Okay. Ahí. Entonces nosotros tenemos esto. Entonces ven que para poder resolver y poder calcular los esfuerzos que actúan en los diferentes elementos, vamos a utilizar lo que vimos en mecánica 1, que es análisis estático o equilibrio, ¿verdad? Análisis estático, equilibrio estático, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Identificar si la fuerza está en tensión, ¿verdad? Está en compresión, eso es importante. ¿Okay? Entonces decimos que del análisis estático, ¿verdad? Obtuvimos que la fuerza AB, que es la fuerza que actúa aquí, está en compresión, quiere decir que este elemento está en compresión, y la fuerza BC de 50 kilonewtons está en tensión, o sea que este elemento está en tensión, el elemento BC en tensión, y el elemento AB está en compresión. Entonces, como les digo, determinar eso, si la fuerza está en tensión o está en compresión, es muy importante. Ok, ahora vamos a suponer, para poder determinar el esfuerzo en la barra BC, vamos a suponer que la barra BC es la que nos interesa determinar. Ok. Entonces vamos a usar el concepto básico que les decía de esfuerzo. Entonces, esfuerzo es carga entre área. Entonces vamos a coger el área transversal del elemento BC, cortamos por aquí, ¿verdad? Por aquí cortamos. Vamos a poner por aquí, ¿verdad? Por aquí cortamos, ¿verdad? Y tenemos la sección, ¿no? Tenemos una sección circular de diámetro 20 milímetros, ¿verdad? Y encontramos el esfuerzo BC. El esfuerzo BC es igual a la carga, que en este caso ya la habíamos calculado, que sería la fuerza BC, dividido entre el área transversal del elemento BC. Bueno, ahí es cuestión de sustituir valores, ¿verdad? Bueno, ellos ponen aquí P, ¿verdad? Es de 50 kilonewtons, era 50 kilonewtons, ¿verdad? Y el área 314 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Okay. La operación nos da un esfuerzo de 159 megapascales. Entonces me dice que el elemento BC está soportando, ¿verdad? Un esfuerzo de 159 megapascales. El elemento BC. Ahora, el asunto es comparar después para poder determinar si ese esfuerzo o esa carga que nosotros estamos aplicando es lo suficientemente, digamos, no sé, digamos que es capaz de soportar ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese esfuerzo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, entonces decimos que el elemento BC está sometido a un esfuerzo de 159 megapascales. Entonces, el asunto es, como les decía, poder comparar si ese elemento es capaz de soportar la carga, esa fuerza. Entonces vamos a ver. Una fuerza de 30 kilonewtons aplicado en el punto B genera un esfuerzo axial de 159 megapascales en la barra BC. Entonces tenemos que determinar si esa barra es lo suficientemente fuerte como para soportar esa carga. Entonces,
comparamos el esfuerzo que produce la carga externa con el esfuerzo máximo del material. Nos dice la literatura que para el acero, el esfuerzo axial, ¿verdad?, en tensión, es de 165 megapascales. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ustedes me ayudan. Vamos a marcar aquí con azul. 165 megapascales es la propiedad del acero, por decirlo así, como material. Y 159 megapascales es el esfuerzo al cual este elemento está siendo, digamos, sometido. ¿Lo ven? Entonces aquí tengo el esfuerzo de BC es de 159 megapascales. Entonces, ¿qué puedo decir si yo comparo estos dos valores? Si yo comparo, ¿qué podría decir de esos dos valores? Que esa hora no va a fallar, profe. Que la barra no va a fallar. ¿Y por qué sabe usted que la barra no va a fallar? Porque el esfuerzo del material es mayor al esfuerzo que está siendo sometida a la barra. Correcto. ¿Ve? Esa es la idea, ese es precisamente el objetivo de que ustedes puedan analizar. ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? Por ejemplo, que el esfuerzo del material es de 150, por ejemplo, ¿verdad? Y la barra está sometida a 160 megapascales. Digamos, invierto los valores. ¿Qué pasaría ahí? La barra Podría se quiebra. romper. Exactamente, muy bien. Vamos a ver, démosle. ¿Qué fue lo que dijo Tatiana? Es que le entendí más al compañero. ¿Qué dijo Tatiana? Bueno, sí, yo dije que la barra se podía quebrar. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a suponer, vamos a hacer otro jueguito ahí. Ustedes me van a ayudar. Vamos a suponer, ya esos son datos que voy a inventar, pero yo quiero que ustedes me analicen como futuros ingenieros. Okay, vamos a olvidarnos de esos valores. Vamos a olvidarnos de esos valores y vamos a decir esto. Vamos a decir, bueno, sí, digamos que el esfuerzo del material, vamos a decir, el esfuerzo del material eso es del material, ¿verdad? Eso es del acero. O sea, que esto es algo propio del acero, no puedo cambiarlo. Pero que la carga que yo puse, por ejemplo, vamos a poner aquí BC, ¿verdad? Que el esfuerzo de BC, voy a exagerarlo aquí, es de, vamos a poner aquí 180. Ok. Entonces, vamos a ver. Ya olvídense de los datos que nosotros calculamos. Yo estoy aplicando aquí una carga, no sé la carga, ¿verdad? Pero aquí aplico una carga. Y esta carga genera un esfuerzo axial de 180 megapascales en la barra BC. ¿Qué pasaría aquí? Falla. Ok, aquí va a fallar. Ok. Ahora sí, la pregunta es, ustedes como ingenieros, ¿qué podrían hacer para evitar que el material falle? A ver, escucho ideas. ¿Qué podrían hacer ustedes? Profe, quizás aumentar el diámetro de la barra para reducir el esfuerzo. Aumentar, voy a poner así, aumentar el diámetro de la barra BC. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué podrían hacer ustedes? Podría cambiarle también el material, tal vez. Muy bien. Cambiar el material. O sea, buscaríamos un material que tenga un esfuerzo mayor, ¿verdad? Un esfuerzo, digamos, mayor. Muy bien, excelente. ¿Qué más podrían hacer? Cambiando las Ve, longitudes de las barras. Ok, me hablaron dos al mismo tiempo. ¿Qué me dijo el de las barras? Cambiando las longitudes. Ok, longitudes. Ok, interesante, ¿verdad? Porque me dice que cambie
el largo de la barra, o sea, que cambie barras más cortas, pero vea qué interesante, el esfuerzo nada tiene que ver con la longitud, sino con el área. Entonces yo nada hago con cambiar, digamos, poner las barras más cortas, porque no me va a afectar. Entonces el largo, digamos, no sería un criterio que yo podría utilizar. Ah, voy a poner una barra más corta. ¿Ok? Pero en cambio sí, si yo aumento aquí el área, si yo aumento el área, aquí me dijeron aumentar el diámetro. Si yo aumento el diámetro aquí, ¿qué estoy haciendo con el área? Aumentaría. Aumento el área. Si el área aumenta, ¿qué pasa con el esfuerzo? Va a reducirse. Correcto, muy bien. Entonces es un criterio que es válido. Cambiar el material, buscar un material que tenga el esfuerzo del material que sea mayor, también es válido. Pero hay otro que ustedes pueden usar. A ver. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, por algo están estudiando ingeniería. Hay otro que ustedes pueden utilizar. Está por aquí. No. Profe, ¿tendrá algo que ver con la distribución de la carga? Bueno, eso es un aspecto que sí, ¿cómo se llama? Que sí hay que considerar. Pero de momento no lo vamos a ver aquí en este capítulo, ¿verdad? Ok, otro concepto, otro que ustedes pueden utilizar es, bueno, si aumentando el diámetro, si cambiando el material, aún así tengo esfuerzos muy altos, entonces ya tengo que disminuir la carga que estoy aplicando. Entonces vean con lo que ustedes pueden jugar. Con estos tres aspectos que están aquí, vamos a borrar acá. Vean, ustedes mismos me dijeron, véanlo aquí. Aumentar el diámetro, el área. Cambiar el material, un material que tenga un esfuerzo mayor. Aquí está el esfuerzo. ¿Y cuál era el otro? Cambiar la carga. O sea, con estos tres factores, ustedes pueden jugar como futuros ingenieros. O sea, ustedes aquí tienen con qué jugar. Cambio las dimensiones, ¿verdad? Busco un material más fuerte. O si ya del todo no puedo jugar con eso, ¿verdad? Entonces, tengo que decir, no, si con 30 kilonewtons estoy generando esfuerzos muy altos, tengo que disminuir esto, tengo que cambiarlo, tengo que disminuirlo y ponerlo más bajo, tal vez, no sé, digamos 25, por ejemplo, o 27, ¿verdad? Entonces, esos son los factores que hay que considerar. Muy bien, muy bien. Ya después vamos a ver esta parte de largo, sí, porque esto también es importante. No es que no se pueda hacer. ¿Verdad? Un compañero por ahí dijo, el largo, sí, el largo también influye. Pero, digamos, para el concepto de esfuerzo, de momento no. Lo vamos a ver para deformaciones. Porque aquí estamos viendo el esfuerzo, ¿verdad? También vamos a ver deformaciones. Pero sí, evidentemente yo puedo jugar también con esto, porque, bueno, es que todavía no es parte de la materia, pero sí, después vamos a ver que también jugando con el largo de los materiales, ¿verdad? Con las longitudes yo puedo lograr algunas cosas. Muy bien. Excelente, excelente. Vamos a ver por dónde habíamos quedado. Ok, bueno, aquí el ejercicio era muy interesante. Era hacer el mismo ejercicio, pero en lugar de una barra de acero, era una barra de aluminio. Entonces, ven, entonces yo puedo jugar con eso. Entonces yo digo aquí, en lugar de acero tengo una barra de aluminio. El esfuerzo del aluminio es de 100 megapascales. Tengo una fuerza de 30 kilonewtons. Entonces, ¿cuál es el diámetro que tiene que tener esta barra para soportar esa fuerza? ¿Ve? Entonces ahí el cálculo lo hacíamos al revés. ¿Ve? Y ahí aumentábamos el diámetro. Entonces, aumentando el diámetro, aumentando el diámetro,
Ok, de la barra del aluminio logramos que la barra del aluminio fuera capaz de soportar la fuerza de 30 kilonewtons. Ok, eso era como otro ejercicio, pensando en que también puedo utilizar otros materiales, ¿verdad? Jugar con otros materiales, jugar con otras dimensiones, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar para el diseño de diferentes elementos de una estructura. Y vean que esta estructura es una estructura sencilla, es una estructura de 2 elementos, nada más, ¿verdad? No estamos considerando, por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo está aquí el borrador? Vamos a ver. Chicos, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es esto que está ahí? Esta ruedita que está dibujando, ¿qué es esta ruedita aquí? ¿Se acuerdan ustedes? Esta ruedita que nosotros dibujamos acá, en los apoyos o en las conexiones, era el famoso pasador, pin, perno, tornillo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que me conecta el elemento BC con el apoyo A. O el pasador que estoy usando en B para que me conecte el elemento AB con el elemento BC. El pasador es un pin, o sea, es un pincito ahí, voy a dibujarlo así. Es un pin, ¿ok? También de acero que yo pongo aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo ver que esto es A. Entonces, este pincito es A. Esto también tiene, más adelante lo vamos a ver, también tiene un esfuerzo. Vamos a ver el esfuerzo cortante. Entonces, cuando uno analiza una estructura así sencilla, entre comillas, nada más estamos analizando el elemento BC, pero vea que no estamos analizando inclusive los pasadores. No estoy analizando los pines que hay en A, B, C. No los estoy analizando. También podrían fallar. Entonces, esta fuerza externa produce un esfuerzo axial en la barra BC y produce esfuerzos cortantes en los pasadores que hay en C, que hay en A y que hay en B. También hay que analizar estas propiedades, pero eso lo vemos después. Ok, ahorita lo vemos. Ok. Ahora sí, entonces vamos a ver el concepto de esfuerzo axial, ¿verdad? O esfuerzo normal. Nosotros vamos a trabajar así como fórmula, por decirlo así, como fórmula, vamos a trabajarlo así de esta manera. Que el esfuerzo es igual a la carga dividida o dividido entre el área transversal. Y lo vamos a manejar así, como valor promedio. Más adelante vamos a ver por qué nosotros nos referimos al valor promedio y no realmente como un valor único, ¿verdad? Porque el esfuerzo tiene una distribución a lo largo de cada elemento. Entonces uno trabaja normalmente con el esfuerzo promedio. Entonces vamos a trabajarlo así. El esfuerzo promedio es igual a la carga, a la fuerza que estamos aplicando entre el área transversal. Entonces, vamos a identificarlo así, de esta manera. P es la fuerza axial. Como les digo, esta fuerza axial puede ser tensión, ¿verdad? O puede ser compresión. Y esta es el área transversal. Entonces trabajamos como el esfuerzo promedio es igual a la carga
dividido entre el área transversal. Ok, y eso ya me da un valor que yo puedo utilizar, que yo puedo comparar, ¿verdad? Y puedo poder diseñar o recalcular fuerzas o dimensiones, etcétera, ¿verdad? De una estructura. Ay, perdón. Ay, no era ese que tenía que tocar. Chicos, esperen un momentito. Ya ahí. Me vaciló. Ok, entonces tenemos el esfuerzo promedio, ¿verdad? Es igual, entonces, al área entre, perdón, la carga entre el área. Ok, ¿por qué trabajamos así como el valor promedio? Porque resulta que en los puntos de aplicación de la carga, aquí estamos hablando de una carga que está generando compresión. ¿Lo ven ustedes? La dirección de P. Aquí donde les estoy señalando. Sí. Sí, profe. Ok, ¿cómo va P ahí? Compresión. Ajá, está generando compresión. ¿Y aquí en esta otra? Tensión. Ajá, entonces vea la diferencia. Entonces, en el punto de aplicación de la carga, el esfuerzo se distribuye, vamos a ver, no uniformemente. Entonces, en el punto de aplicación de la carga, en las zonas cercanas a donde yo estoy aplicando la carga, el esfuerzo tiene un valor. Y en las zonas alejadas de donde estoy aplicando la carga, ¿verdad? El esfuerzo tiene un valor. Entonces, podemos ver cómo el esfuerzo se distribuye, o sea, tiene ciertos valores en diferentes zonas. Conforme yo me vaya alejando del punto de aplicación de la carga, el esfuerzo tiende a uniformarse. Entonces, donde yo puedo decir que no importa donde yo me ubique, ¿verdad? El esfuerzo tiende a ser igual. Por eso aquí trabajamos como, ¿verdad? Como un valor promedio. Ok, entonces ese es un concepto importante, ¿verdad? Trabajarlo así como el esfuerzo promedio. Ok, vamos a ver carga céntrica. ¿A qué se refiere con carga céntrica? ¿Verdad? ¿Y qué es carga excéntrica? Nosotros vamos a trabajar con carga céntrica. También se puede trabajar con carga excéntrica, pero de momento vamos a trabajar con carga céntrica. Una carga excéntrica yo la puedo trabajar como una fuerza de un par. Entonces traslado una fuerza excéntrica, la traslado al centroide y traslado la fuerza con un par. Pero de momento no vamos a ver eso, vamos a ver solo carga céntrica. Ok, la idea es trabajar con elementos donde la fuerza axial está aplicada en el centroide de la sección transversal. O sea que la línea de acción de la fuerza, ¿verdad? Pasa por el centroide de la sección transversal. Entonces ahí hablamos de carga céntrica, ¿verdad? Entonces cuando trabajamos con carga céntrica podemos utilizar el concepto de esfuerzo promedio. Hay casos, eso lo vamos a ver después, hay casos donde la carga no es totalmente céntrica, puede ser que esté desplazada a cierta distancia. En esos casos nosotros, como les digo, podemos trasladar la fuerza, ¿verdad? Que no está aplicada en el centroide. Lo ven aquí, ven esta fuerza P. Sí, profe. Y vean la línea de acción. La línea de acción de la fuerza P pasa por el centroide de esta, ¿verdad? Aquí. Pero vean en el centroide de este otro punto. Entonces, esta línea de acción no pasa por el centroide. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de una carga excéntrica. La carga excéntrica
nosotros la podemos trabajar como una fuerza trasladada, la ven, esta fuerza P la traslado aquí al centroide y la traslado con un momento flector. Entonces convierto una carga excéntrica, ¿verdad?, en una carga céntrica con un momento flector. Después vamos a ver, ahorita de momento no, para este capítulo no, pero vamos a ver este concepto de carga excéntrica, ¿verdad?, con momento flector. Creo que eso es el capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 3. Pero lo vamos a ver después. Ok, y vamos a terminar aquí con este concepto, el esfuerzo cortante. ¿Qué es el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante es cuando aplicamos fuerzas en forma transversal. Ok, vea. Esfuerzo axial, la fuerza axial es porque la fuerza va a lo largo del eje axial. Ok, el esfuerzo cortante, las cargas son transversales al elemento. Entonces, vamos a ver, pongámoslo por acá. Ay, que ese no era, perdón. Perdón, chicos, es que yo no sé qué me pasa. Toco el botón que no es. Ahora sí, ¿pueden ver aquí? Sí, ya sé. Sí, sí. Perdón, es que toco el botón que no es. Entonces, vamos a dibujar por acá. Digamos, este es mi eje axial. ¿Ok? Entonces, vean cómo la fuerza P y la fuerza P' más bien forman ángulos de 90 grados con respecto al eje axial. Entonces, si este es mi eje axial, que va a lo largo del elemento, ¿verdad? Una fuerza cortante es porque las fuerzas son perpendiculares. O sea, si yo tiro la línea de acción de esta fuerza, me genera un ángulo de 90 con respecto al eje axial, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de esfuerzo cortante. Ok, entonces el esfuerzo cortante lo vamos a considerar así. Son fuerzas que se aplican transversalmente al miembro, ¿verdad? Y que me provocan el famoso esfuerzo cortante. Es como que ustedes cojan una tijera y quieran cortar, no sé, digamos un papel. Entonces están aplicando dos fuerzas transversalmente a la dirección del papel. Entonces produce un esfuerzo cortante. Por eso se llama esfuerzo cortante. Produce un esfuerzo de corte. Ok, y lo vamos a representar así también. Matemáticamente vamos a decir que el esfuerzo cortante promedio, ¿lo ven? El esfuerzo cortante promedio es tau. Ese es el simbolito de tau. Tau es igual a la fuerza transversal dividido entre el área transversal. Entonces aquí tenemos el esfuerzo cortante. ¿Ok? Igual hablamos de esfuerzo cortante promedio porque el esfuerzo cortante varía, ¿verdad? Tiene una distribución a lo largo de la sección transversal. Eso lo vemos después. ¿Ok? Vamos a quedar ahí. Vamos a quedar aquí. En la siguiente, nada más me recuerdan, vamos a seguir con esfuerzo cortante en pernos. Vamos a ver si saya simple y si saya doble. De momento vamos a quedar acá entonces. Yo creo que la próxima lección sí terminamos el capítulo. Ok, entonces quedemos aquí. Profe, una consulta. Ajá.